Vamos con la sección Conoce tu Constitución, una sección que hemos querido hacer porque la Constitución es la base del ordenamiento jurídico español, es algo que todos los españoles deberíamos de conocer, porque cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, muchas veces no nos damos cuenta de cómo nos afectan los 169 artículos de la Constitución y las disposiciones transitorias. Vamos a ir uno por uno cada artículo y hoy toca el artículo 1. Carlos. Que conste una cosa, soy muy ignorante, me vais a tener que explicar muy bien hasta que yo entienda ese artículo de la Constitución y yo pueda transmitírselo a otras personas que posiblemente se encuentren en estos momentos tan legos en la materia como yo. Pues es un artículo muy importante e inspirador de todo el ordenamiento jurídico español. De hecho, ahora lo comentaremos y veréis cómo nos afecta más de lo que pensamos en el día a día. Y dice así: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Y 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Como veis, se divide en 3 puntos, los 3 son muy importantes. Si os parece, comentamos el 1, que ahora dirás tú, Carlos, pero yo creo que tiene 2 palabras que son claves: social y democrático de derecho. Carlos, hay 3 puntos, ¿no? ¿Me explicas el primero que yo logre comprenderlo? Mira, yo me guardo una Constitución aquí, mientras me la intentas explicar, qué significa jurídicamente y todo correcto, a ver cómo me lo explicarías a mí. Bueno, en el punto 1, empezamos con el artículo 1 en sí, que es cómo se constituye el Estado español desde que se hizo la Constitución española, y en primer lugar nos encontramos que es un Estado social. Estado social es la forma de configuración del Estado en el cual nos encontramos, en el que el Estado te tiene que proveer de la asistencia médica, de la educación y demás entes del Estado, ¿vale? En cuanto a democrático de derecho, se entiende, venimos de una dictadura, y la democracia, que está representada en este caso por partidos políticos, que se dice luego también, y en el cual el ciudadano es quien vota y elige a los poderes públicos. Correcto. ¿Aquí acabarías con el artículo 1? Sí, porque bueno, el tema de los valores, el ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, creo que son más de contenido de que dotan tanto el ordenamiento social y el Estado social como democrático, que no como libertad. Evidentemente, si estás en un Estado social y democrático, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político vienen de la democracia del país. Bien, nos guste o no nos guste este régimen del 78 que nos hizo aquí la Constitución, es lo que ahora mismo pues nos emana a todos y tenemos que saber entenderla. Sí. A mí me cuesta entenderla. Bueno, yo te avanzo ya. Todo me cuesta entenderlo. Por eso hoy creo que va a ser un buen día para que me ayudéis a comprenderlo. Según el artículo 1, España se constituye en un Estado social. Vale, Estado social, lleno de españoles, que podemos ser nacidos aquí o pueden venir también extranjeros. ¿Entraría dentro de los extranjeros que están trabajando y solamente porque tienen están temporalmente aquí dentro, también se estaría como Estado social? Sí, claro, dentro de que estén de manera legal, entraría porque tienen las asistencias de lo que entiende como un Estado social. Claro. Que te permite la educación, te permite la vivienda, te permite los hospitales. ¿Y si no ha entrado de manera legal? También, a ver, oye, sí que podríamos entender el social porque seguimos atendiendo, por ejemplo, la sanidad española atiende a gente. Por esto decíamos que es tan importante esta palabra, porque lo condiciona todo. Exacto. ¿Por qué? Por lo que dice Carlos, cuando se escribió este artículo, han pasado ya desde el año 78, imaginaros, había una realidad social en España y económica que en aquel momento no hacía anticipar lo que ocurrió. Claro, era impensable. 20 años después, ¿no? Claro. La inmigración. Me estás diciendo que es un punto que se podría volver a que modificar. Se debería de actualizar, bajo mi punto de vista, y ahora corrígeme si me equivoco, Carlos, porque esto es lo que da pie a que, por ejemplo, la sanidad sea universal. Exacto. ¿Y qué connotaciones tiene esto para un Estado como el nuestro? Pues evidentemente ya lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo problemas de sostenibilidad. En el año 78, cuando se escribió esto,
Veníamos de una dictadura, de 40 años de dictadura, de un país muy hermético, de un país que no tenía todavía ni lo intuía que iba a tener esa inmigración. Hablamos de que la inmigración en España empezó a finales de los 80, 90. Sí, más 90. Incluso más adelante. Sí, más de 2000. Con lo cual, o sea, la inmigración como tal que entendemos ahora, exacto. Cuando entró el euro, sobre todo. Sí. Básicamente cuando la Unión Europea abrió fronteras. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Por esto yo decía en la intro que esta palabra tiene tanta implicación. Cuando tú hablas de social, como dice Carlos, si hablas de social, el Estado ya se está haciendo garante de unos derechos que se dan ya por hecho, la sanidad y la educación. Y evidentemente, en el momento que tú tienes que dar esa sanidad a todos tus ciudadanos, se convierte en universal y te provoca, como ya hemos visto, pues algunos problemas, ¿no? Claro, que esto puede parecer ahora, o este comentario que comparto 100% con David, en ningún momento se está en contra de que se den derechos a personas que vengan de fuera, sino que el contexto que se escribe la Constitución, como bien dice David, desde el año 78, la realidad social en España era totalmente diferente. Igual que ahora nos están poniendo en la 1, que las películas de Alfredo Landa se tienen que interpretar según la época, pues la Constitución española hay que interpretarla según la época, no como ahora. Es decir... Ok, te entiendo. ¿Vale? Para poner el símil. Pues si tenemos que entender eso, pues esto también la Constitución. Hay una serie, de ahí la importancia que le da al social, cuando tú me ponías, pero los que no vienen de manera legal también, sí. Okay. También porque la Constitución no se ha actualizado. Y lo que yo creo que querían dar los padres de la Constitución, lo que en ese momento querían dar era esa estabilidad al ciudadano de unos servicios mínimos de los que te va a proveer el Estado sin que tú tengas que abonarlos o pagarlos fuera de tus impuestos. Porque también claro. Tenía una consonancia con lo que veníamos. Al final el régimen de la dictadura era un régimen muy paternalista, en el sentido de que el Estado velaba siempre por una sanidad, por una educación y por una serie de servicios mínimos. O sea, que la dictadura, en contra de lo que muchos creen, era una dictadura social también en muchos sentidos, que tenía ese componente socialista. Sí, ¿no? Sí, ese era el auténtico socialismo, la estabilidad laboral y todo esto, ¿no? Entonces, vale, entonces, si a mí me ha quedado claro, España se constituye de un Estado social que es sinónimo a que cuidaremos y protegeremos a nuestros ciudadanos. Sí, correcto. Vale. Y continúa. Democrático de derecho. Explícamelo bien, democrático de derecho. Democrático de derecho significa que tú vas a elegir a tus representantes, que esto luego lo desarrolla en la soberanía, en el punto 2 de la soberanía nacional reside en el pueblo español. Un Estado democrático, la democracia que no viene nadie impuesto, sino que es elegido por los ciudadanos. Bueno, el rey no, en este caso sería simplemente el presidente. Bueno, sí, pero el rey, gobierno. Sí, pero el rey, que es el punto que pone 3, que dice que el Estado es una monarquía parlamentaria, que el rey lo trataremos aquí si quieres. Ok, vale. Entonces, a ser democrático, nos guste o no nos guste el resultado de la elección, pero se elige. Los resultados de las elecciones, o bien este sistema de elección DOR, creo que se llama. DOR, correcto. La DOR. Bueno, es el que tenemos, es democrático. Sí. Con lo cual, tenemos el derecho a votar y a elegir a nuestros representantes políticos, ¿no? Exacto. Vale. Luego ya, si eso ya más adelante hablaremos qué pensamos de ello. Sí. Pero para yo entender este artículo 1, que es para saber si realmente, pues, qué significa cada uno de ellos, nos dice ahora que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad. Sí. Esto explícamelo bien, por favor, porque yo aquí de libertad no veo mucha. Bueno, esto volvemos a lo mismo, hay que leerla con el espíritu del 78, es decir, venimos de lo que la gente dice que es un régimen dictatorial y cerrado, por contra nos vamos a un régimen de libertad, un régimen de que no hay las prohibiciones que había antiguamente, de un cambio de un sistema que no era democrático a un sistema democrático, a que la libertad, ¿no?, que viene de la Revolución Francesa, correcto, de libertad, fraternidad y hermandad, no se promulga aquí en España, ¿no? Y prácticamente lo transpone, pues si ves sí, libertad, justicia, igualdad es lo mismo que vale, hace... Esta libertad, ponme ejemplos. La libertad de lo que... Es decir, hay que entenderlo de manera social, la libertad que tú tienes... Pero es que yo estoy viviendo en el 2000. Bueno, fíjate, por ejemplo, cuando tú dices de libertad, pero es que volvamos a los ojos de esta gente del 78. Libertad, más adelante está explicado. Justicia, libertad de prensa. Igualdad. Sí. Libertad de prensa, libertad de circulación, libertad de empresa. Libertad de pensamiento. Libertad de pensamiento. Todo esto
son principios inspiradores que Claro. tiene la Constitución. ¿Cuál es el problema? Y que yo creo que es por donde, a lo que tú te refieres también, ¿no? Que luego las leyes... Es que libertad de prensa no la hay en estos momentos. Claro, pero porque las leyes que luego han Yo ido mismo he querido desarrollando esto... publicitar cosas que pasan en España, y como les estoy jodiendo a los bancos, los propios bancos que son los que ponen la pasta, les dicen, no puedes publicar nada del Preicano. Entonces, ¿dónde está la libertad de prensa si se ve en este momento atropellado? Correcto. No sé, digo yo, a ver si es que ahora empezamos ya con el artículo 1 y ya me estoy dando yo cuenta de que ya no me está sirviendo de nada. No, ya patinamos. De hecho, yo creo que es donde más patinamos, de hecho, Sí, en sí, el sí. artículo 1, claro, porque es el principio, es el ideal, por eso es el 1, porque es el artículo inspirador de todo. Entonces, en un mundo ideal, España debería de ser Ah, qué bien. esto, tal cual. Debería de ser esto. ¿La justicia viene por lo mismo? Sí. Correcto, claro. La separación de poderes. Pues Pero no la- O sea, aquí, Claro. Guau. son sistemas inspiradores de cómo luego va a articularse la Constitución. el resto del ordenamiento jurídico. Vale, entonces Fiscalía tampoco debería de estar en manos del gobierno. No debería ser un órgano jerárquico y Pero- que el superior jerárquico lo nombre el gobierno. No debería. Pero es que quien nos esté gobernando, intentan luchar por ello. Sí. Aquí ya no va de color, pero- o sea, pero son todos. Este es un debate que hay en España... que Entonces aquí no se hace caso. No. Entonces no se podrían emprender acciones legales contra el gobierno por intentar... No. Pero es lo que hablábamos Pero antes. si aquí la Constitución... Claro, Pero pero, son- es lo que Sí, hablábamos pero, antes. pero como valores superiores del ordenamiento, valores inspirador. superiores, que un valor no lo puedes juzgar. Es inspirador, Raúl. Es como cuando dice más adelante, todos los españoles tienen derecho a una vivienda. No me quiero adelantar, porque ya lo hablamos Ya. otro día. Pero es inspirador, es lo que dice Carlos, que al final esto es como algo Claro. casi filosófico, vamos a llamarlo. Igual que justicia, ¿no? El siguiente punto, Raúl, justicia Claro. es lo mismo. Justicia, como venimos de un sistema que se decía que era autoritario, que se tomaban las decisiones de una manera unilateral, ahora justicia, vas a tener un juez que te juzgue, vas a tener un ordenamiento que va a velar por unas leyes justas. Vale, quiero entender que sí, aunque en la práctica aquí puedo Exacto. demostrar de que no. Ujú. Esto ya significa que, joder, es que hay que reformar la Constitución, lo he dicho ya varias veces. Hay que reformarlo ya desde el punto 1 si es lo que motiva lo demás. Bueno, porque este punto 1, y como bien dices, es el punto 1 y el título preliminar, y como bien dice David en todo momento, esto es como se tendría que haber, esto es como se desarrollan los siguientes artículos de la Constitución española. Vamos bien. El siguiente pone la igualdad. ¿A qué se refieren? A la igualdad de hombres y mujeres, la igualdad de oportunidad de trabajo. No, es broma, ¿no? Sí. No. Pero si Esto se supone que es... Pues ahora mismo no hay igualdad, hay superioridad ahora mismo en algunos beneficios para un sexo que para otro. Sí. Cosa que esto hace unos años no ocurría. ¿no? Y es la regla número 1, la igualdad. Nadie puede ser discriminado por razón de sexo, de edad, ni de religión. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? La igualdad. Lo que tú dices, la igualdad tiene que ser de todos los españoles ante la ley. Esto está ocurriendo hoy en día, Eso no. cuando hay una ley de violencia de género, por ejemplo, y suena muy mal lo que voy a decir, pero jurídicamente hablando, ¿eh? No, jurídicamente. No, a Sin- vosotros sin- habláis sin- jurídicamente y sin- yo hablo como el sin- pueblo. sin opinión, pero está bien una ley que condiciona una tipificación o condiciona un enfoque jurídico o una condena en función de si la persona es hombre o mujer. Según la Constitución, no. Bueno, es una cosa que muchos juristas han dicho sobre esta ley. Bueno, Pero bueno. puedo poner un ejemplo. ¿Qué diferencia hay en que una mujer a mí me diga un insulto, por no mencionarlo y no tener que poner pitidos en el vídeo, un insulto fuerte, a que lo diga yo? Porque a mí me condenan de una manera y a ella le condenan de otra. Porque se ha hecho una Estamos ley. hablando que no estoy utilizando la fuerza, No, porque estoy hablando verbalmente. Se ha hecho una ley que está por encima de los hombres, las mujeres. ¿Y ahora por qué ocurre esto? Claro, Porque- pero es en contra de la Pero Constitución. fíjate, entonces. ¿por qué ocurre esto? Porque no debería ocurrir. Porque en el momento que salió esa ley, fijaros, desde el año 78, la de leyes que habrá habido, que habrán contravenido la Constitución. Fijaros, ¿por qué esto no se ha evitado? ¿Por qué no se ha hecho? Ha habido leyes que sí se han recurrido al Constitucional, ¿no? Se Bueno, supone que el porque- Constitucional es efectivo. Pero ¿Y el ¿quién Constitucional no entra aquí? elige, quién elige a los magistrados? Claro, pero en esa época... ¿Quién los elige? Pero, Espera, ¿quién los elige? pero en esa época, los políticos, pero en esa época los políticos eran de verdad. Porque te podía gustar o no Felipe González, pero era un político de izquierdas y era un político de verdad. Incluso gente de la derecha, eran políticos. Lo que hay ahora... Hombre, ahora es una degeneración. Ahora son pero de absoluta, la izquierda, de la derecha, del centro y de los independentistas, de los comunistas y de todos. Es decir, porque ahora, ¿quién ha hecho? ¿Por qué la ley esa? ¿Cómo se la voy a llevar a Constitucional si el Constitucional tiene mayoría socialista?
por ejemplo. Sí, ya sé que van a dar los votos 3-2, fuera. Vale. ¿Y el pluralismo político? Pues que como venimos de una democracia, que veníamos de un régimen autoritario, que era Franco, pues ahora tenemos el pluralismo político, que tienes partidos de izquierda, de derecha, de centro, etc. No va a haber solo un partido político, sino va a haber diferentes opciones políticas. Bueno, pero aquí estamos viendo que hay algunos partidos pequeñitos que quieren salir a flote. Pero eso es por el y sistema. Vemos que los quieren destrozar. Sí, pero, literalmente, ¿por qué sí, no les pero, permiten? Bueno, porque ya simplemente como la ley de OND que habéis comentado antes, esto también depende de los votos en qué región se hagan, tienen más o menos peso luego a la hora de las elecciones generales. No voy por ahí, voy por otro tema más delicado. Aquí dice que tiene que tener un ordenamiento jurídico de libertad, de justicia y de igualdad. Sí, pluralismo político. Y el pluralismo político. Pero sin embargo yo estoy viendo que hay ciertos partidos, mejor dicho, el bipartidismo, que salen a la destrucción de otros partidos, hablando mal, intentándolos desprestigiar, quieren, por ejemplo, a Vox mismo. Bueno, es que los he visto que los quieren. Sí, pero es que volvemos a lo mismo. Pero no existe aquí que tiene que haber un pluralismo. Pero en el momento volvemos a lo mismo. Entenderlo, ¿eh? Pero entiéndelo. Ahora tú ponte en la cabeza del 78, Raúl. No quieras entender esto en el año 2025. Porque no tiene sentido. Pero si es no que... tiene sentido, porque el pluralismo político de aquella época, tanto el partido, la Alianza Popular, que luego fue el Partido Popular, como el... ¿Pero qué pasó con ese pluralismo político? Coño, que se llegó a un entente, que veníamos de un régimen que, por muchos que quieran criticar el régimen del 78, veníamos de matarnos, veníamos de una dictadura y se entendió todo el mundo. Sí. Y ahora estos inútiles no son capaces de hacer una ley en condiciones ni de entenderse por todos. Pero antes se llegaban a acuerdos entre partidos políticos. Sí, pero... Ahora no se llegan a acuerdos. Ahora te doy un voto si tú me das X. Antes no había pactos, no había pactos de Estado antiguamente. ¿Sabes por qué pasa esto? Pero ahora hay un pacto de Estado por educación, por sanidad. ¿Por qué? Entiende esto, Raúl, del año 78. Entiende esto cuando se cuece. Pero esto es un enfoque histórico. Con la cabeza de ahora, esto no lo vas a entender en la vida. Histórico. En España, tradicionalmente, la política siempre ha tendido al bipartidismo. Claro. Porque es un país muy inestable, con muchos regionalismos, nacionalismos, Exacto. muchas extremas, izquierdas, derechas, y siempre en la política española siempre se ha tendido a buscar ese bipartidismo que da estabilidad. O sea, se buscaba un poco el modelo que se dice que es el modelo de democracia, ¿no? Que al final es el Reino Unido. Exacto. O más moderno el Estados Unidos, si tú te fijas, siempre laboralistas... Sí, siempre hay el bipartidismo que te da estabilidad a un país. ¿Por qué qué pasa ahora? Ahora cuántos partidos... Cuanto más partidos hay, ¿qué está ocurriendo? Peor todavía. Ese pluralismo político ha llevado hoy en día a la inestabilidad del país. ¿Por qué no...? A ver, me voy a jugar una ley, ¿no? Por ejemplo, la de las 37 horas y media. Junts... Bueno, pues si me das... Ahora decían que para votar a favor tenían que conceder que el catalán fuera en Europa una lengua oficial otra vez. Como siempre. Así, ¿no? ¿Qué pinta? Las 37 horas y media con el lenguaje catalán en Europa. Pero así llevamos desde el 78, porque esto es otro tema que aquí los padres de la Constitución, y en este caso Miquel Roca, que lo jugaron muy bien, ya desde sus primeros años el nacionalismo catalán se empezó a posicionar muy bien y consiguieron el gran tesoro que hasta ellos mismos, Jordi Pujol, lo sabían, que el tesoro de todo esto era cuando años después la Constitución se fue desarrollando a través de leyes orgánicas y en los estatutos de autonomía, cuando se consiguió la competencia en educación. En el momento en el que se consigue la competencia en educación, se consigue todo. Y en el momento en el que se consigue, cuando la ley electoral se consigue que en este caso los partidos nacionalistas tengan en el Congreso de Madrid 7, 10, 12 escaños y que Izquierda Unida, que saca 1,5 millones de votos, tenga 4. Claro. Piensa, hombre, ¿quién va a condicionar la política general del Estado? Hombre, piensa que la política nacional siempre ha venido dada y mandada por el PNV. Siempre han tenido la llave. Por el PNV y por Convergencia y por Siempre han tenido la llave. Siempre han tenido la llave de los gobiernos. ¿Quién pactaba con el PP de Aznar? Jordi Pujol. Sí. El Partido Nacionalista. PNV también en la primera vez. ¿Quién ha dado apoyos? Siempre. Los nacionalistas vascos y catalanes son los que han mantenido en el gobierno tanto PSOE y PP. ¿Y por quién miran los nacionalistas vascos y catalanes? Por ellos mismos, por sus regionalismos. El País Vasco no miran por el conjunto de España. Lógico, ellos miran por sus intereses. Exacto. Y este es el primer problema que está Lo entiendo. No lo comparto. Sí, no, claro. Pero ahora lo entiendo mucho mejor. Claro. Bueno, el punto 2, ¿quién lo lee?
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Explícamelo, Carlos. Pues esto es muy sencillo y muy fácil. Significa que son los ciudadanos españoles quienes eligen a sus representantes, que son los que, ves que lo que cuando dice la soberanía nacional reside en el pueblo español. La soberanía nacional es la capacidad de elegir a tus representantes, del que emanan los poderes del Estado, que tú una vez que eliges tus representantes se configuran todos los poderes que tiene. O sea, Viene a refrendar el Estado democrático de derecho. Los votos se traducen en escaños. Claro, los votos se traducen en escaños y a partir de ahí la estructura del país. Esto es un tecnicismo para cómo se configura política, igual que el del punto tercero. es que no sé cómo explicar lo que siento con esto. Son tecnicismos que se usan para configurar el Estado. Entiendo que esto está escrito simplemente para explicar de que ahora el poder lo tiene realmente el pueblo. Que el pueblo será quien elija a los representantes. Es el poder, al fin y al cabo. Sí. Porque si entre La todos soberanía. si entre todos nos ponemos de acuerdo, podemos tener un cambio importante en Sí, el país. sí. Entonces esto lo que yo quería explicar es que si consiguen ellos, los propios políticos, manipular al pueblo de una manera u otra, con televisión, con pan y circo, se pueden ellos llevar el gato al agua simplemente porque hay una soberanía nacional. Correcto. O Esto, sea, por ejemplo, antiguamente... abre aquí la puerta, déjame que... O sea, abre aquí la puerta a que la soberanía... O sea, perdón, el poder del pueblo no estaría en los más inteligentes, como yo, por ejemplo, dejaría dirigir aquí a mi empresa, sino que aquí es lo que diga la mayoría de mis empleados, tendrían la razón. No, tendréis el poder. Yo eso no lo entiendo así, porque tú lo que hablas de lo que sería una tecnocracia, quizás, que son lo que manden los entendidos, ¿no? No, eso ha existido en Sí, la antigua Grecia, por ejemplo, pero digo existía, aquí. solamente votaban aquellos que tenían una determinada instrucción, o tenían el bachillerato, o tenían una formación, Sí. o sabían No, pero leer la y escribir. tecnocracia me refiero al hecho de que yo pueda votar la tecnocracia es mandan los que tienen conocimientos. Sí, correcto. ¿Vale? Pero si la soberanía nacional reside en el pueblo español. Es decir, que el pueblo español, cuando te dice que emanan los poderes del Estado, aquí podría haber sido más técnica, que es luego cuando define como que es parlamentaria. Sí. Que en vez de parlamentaria tendría que haber sido tecnócrata, por ejemplo. Pero déjame que todavía lo razone más. Quiero sentirlo. Si ahora tenemos unos políticos y nos hacen el lío en la escuela, nos hacen que estamos estudiando, pero no nos terminan de enfocar nuestro aprendizaje realmente en un enfoque realista, cómo mejorar nuestro país, cómo entender las cosas, y nos rellenan de paja en los estudios y de cosas para no saber mucho. Nos llenan el entretenimiento de la televisión, etcétera, la radio, la prensa, en lo que ellos quieren. Y nos convierten, ojo mi análisis, y nos convierten en un poco retrasados. Vamos a llamar un poco ignorantes, un poco embobados a lo que ellos quieren. Y ¿quieres decir que esto está abierto a que si son capaces simplemente de manipular a la mayoría de borregos que puedan haber? Hablo así, pero no de forma despectiva. Sí. Lo hablo así porque borregos son los que siguen a uno porque no les han enseñado suficiente. ¿Quieres decir que luego tenemos unos tecnócratas, como tú bien has dicho, que son personas a lo mejor que han estudiado, han aprendido y saben realmente cómo hacer bien las cosas, no se les tendría en cuenta, y sí a la mayoría que hayan sido abducidas? Sí, claro, la mayoría. Esto abriría ese camino. Sí, claro. Bueno, está abierto ese camino. Tu voto vale, vale lo mismo que el de cualquier indocumentado. Vale. Tal cual. Vale. Mal. No me gusta. Bueno, pero la gente te dirá que porque... Yo opino como tú, ¿eh? Yo no, ¿Qué diría la gente que me preguntaría? Que por qué un voto no hay el voto de alguien no vale igual que el tuyo. Bueno, justamente porque si estamos en un momento de una crisis importante en el país, donde ciertas decisiones nos pueden llevar a este supuesto cambio climático, a las energías renovables, a posibles conflictos bélicos que se están viendo, y vamos a entrar ahora mismo que tenemos una entrada de inmigrantes importante en el país, no podemos soportarnos ni a nosotros mismos ni a los que entran, yo entenderé que a lo mejor sería más conveniente que el que viniera a gobernarnos fuera una persona que estuviera preparada para ello. Por lo tanto, para yo entender lo que está sucediendo en mi país, yo entiendo
que el que tendría que saber realmente votar y elegir a esa persona que nos dé un bien común para todos, Sí. tendría que ser una persona que aporte un voto, que sea lo suficientemente inteligente y que pise la calle, que tenga vida, a una persona que por alguna razón pues no ha salido mucho de la cueva de su casa, donde se vea condicionado al voto, o que se pueda llegar incluso a comprar, como ha salido ahora, que han encontrado un partido que compraban votos, ya para no mencionarlos, para que a mí no me tachen de nada, que ya saben todo el mundo que yo voto en blanco. Pero yo, por lo que veo aquí, está abierto a eso. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, yo creo que habría que entender siempre a las personas más preparadas que nos dirijan. Te pongo otro ejemplo volviendo a mi empresa. Yo siempre he considerado que un país es exactamente como una empresa. Es que es una empresa. Yo lo considero así. Y con mucho dinero. Por lo tanto, si mi empresa, yo tengo una manzana podrida que es muy populista y quiere hacerse, por el número de empleados que tengo, pues quiera crear quiera llevar, ¿cómo se llamaba esto? Lo del sindicato. El sindicato de los trabajadores. Eso. Porque al fin y al cabo tenga un odio a mi empresa y de alguna manera lo quiera llevar a la destrucción, Exacto. porque por alguna manera u otra no le gusta cómo yo lo dirijo. ¿Quieres decir que esta persona, porque convenza a todos y a lo mejor hayan 2 o 3 que realmente saben por qué hacemos las cosas, están dentro de la empresa, estos no se tendrían en cuenta? Sí, sí, sí. O sea, mi empresa entonces quiere decir que el día de mañana se vería destruida. Podría ser. Y es lo que explica ¿No? a los políticos que tenemos. Sí, sí. Claro. Wow, pues esta sería mi respuesta a esas personas. No es que tu voto valga más o menos que el mío, los dos somos respetables y los dos nos merecemos los mismos cuidados. Yo creo que tú y yo tenemos que ser iguales si tenemos que ir a la escuela, ser iguales si tenemos que coger un coche y conducir por la carretera, ser iguales si tenemos que ir al hospital. Sí. Pero otra cosa es de lo que tú estés preparado para poder elegir a los que nos van a mandar a todos, que son políticas sociales, como bien dice aquí arriba. No sé, ese es mi planteamiento. Vale, esto ya me ha quedado claro. ¿Y el 3? La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Bueno, esto viene a razón del punto segundo, y aquí es donde veníamos con lo del rey. Una monarquía parlamentaria, es decir, que tenemos la institución del rey, que es meramente representativa, y parlamentaria significa que todo lo que se aprueba mediante las leyes, que quien tiene el poder es el Parlamento. Aquí se tomaron varias consideraciones importantes. Yo creo que por una parte se le quiso dar a esta monarquía ese carácter que tiene, por ejemplo, volviendo al ejemplo del Reino Unido, Exacto. una figura institucional, una figura que genera consenso, que es un símbolo del Estado, que de hecho lo dice más adelante. Y era controvertido porque, claro, Franco designó al rey como sucesor. Y de ahí vino luego todo el tema del 78 y se quiso preservar. Pero España nunca dejó de ser el reino de España, no. Ni siquiera cuando Cuando Franco no había sucesor. Siempre fue el reino de España. Lo que pasa, bueno, cuando vino Juan Carlos otra vez. Y entonces, ¿qué pasa? Que para mantener las figuras de todo lo que había discutido en el 78, se mantuvo al rey como representación institucional, sin poder de decisión, porque lo que se aprueba en el Parlamento es lo que se aprueba finalmente. Y muy importante, se me mantuvo ¿Y también... esto no lo dejan claro? No, aquí, digo en la vida social. Ah, bueno. Yo mismo a ver, yo ahora me hago un poco el tonto de que no sé nada, pero porque es más fácil explicarlo. Pero realmente me estoy imitando yo hace unos años, antes de tener Preico, yo era muy lego en las leyes. Ahora, evidentemente, esto, yo por mi profesión, y ahora ya lo conozco. Pero yo antes pensaba que el rey tenía potestad. No, bueno, más que la representación. Pero uno de los puntos, que es lo que iba a comentar, uno de los puntos donde sí se le dio auténtica potestad, y en ese momento del 78 tenía mucha trascendencia, y luego la tuvo después, 3 años más tarde, en el 81, que es que el rey es el jefe de las Fuerzas Armadas. Sí, esto es muy importante porque España venía de una tradición de golpes de Estado, de que los militares tomaban... Bueno, cuando hay el golpe de Estado, uno de los que lo... Bueno, aquí las dos versiones. Bueno, uno que dicen que fue promulgado por el rey y otro que lo paró el rey. Sería otro debate, sí. Pero lo que quiere decir que en la Constitución se le quiso dar a esa figura porque realmente era muy importante para la estabilidad de España. Pero volviendo al 3, entonces, el rey realmente es una imagen que debe de proyectar España hacia fuera. Sí, puntualizando lo que dice David, que en el 78 sí que tenía bueno, y ahora todavía sigue siendo el jefe del ejército, digamos, de las Fuerzas Armadas, pero ya con un carácter totalmente simbólico. Y ahora mismo cobra de entre 7 y 8 millones de euros. Las asignaciones, eso es lo que dicen, sí. Que siempre será un poquito más.
Bueno, ¿no? Y se llegará a 10 o 12 o 14. lo que ponen los presupuestos Lo que es pone ahí eso. es eso. Vale, lo que pone ahí es eso. Vale, pues vamos a aceptar barco por Y ya hemos acabado con el como artículo. animal acuático. No, no, no lo hemos ¿A acabado, qué te no. queda? Al Yo lo que Parlamento. quiero seguir entendiendo es, vale, se muere el Papa, como actualmente acaba de pasar. Realmente, haciendo caso al artículo 1, ¿quién debe de ir en representación de España? ¿Un político que debe de hacer políticas en España o la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, que es el representante de España, como hemos dicho ahora? Sí, el ¿Quién rey. debería de ir según esto? El rey, El jefe del Estado. jefe del Estado. Un jefe de Estado. Entonces aquí yo entiendo que el artículo 1 en el punto 3 Sí, quiere decir que un presidente se tiene que quedar a hacer políticas en España y siempre que sea para dar a conocer, a dar un premio o cualquier cosa, debe de ir la figura que es nuestro rey. Correcto. Entonces el rey realmente es una imagen corporativa de lo que representa España. sí, Y el presidente lo que tendría que hacer es dedicarse a hacer políticas en España. sí. Pero esto no se hace. No. Porque vienen, como decía José María García, vienen a servirse en vez de a servir Claro. los políticos. El rey sí que yo creo que sí que lo está intentando hacer. Por ejemplo, ahora le han querido de alguna manera, ha sido muy sonado también, ¿no? Todos estos actos que están haciendo por los 40 años de la muerte de Franco, Sí, creo que es, ¿no? sí. Y al rey el gobierno le había establecido una agenda de actos en los que tenía que ir, asistir y dar su imagen. Al Sí. final, claro, ¿qué quería hacer el gobierno de alguna manera? No el gobierno, a lo mejor no es el propio gobierno del PSOE como tal, sino sus socios de gobierno, Exacto. que lo que quieren es coger al rey y Y darle otra vez la figura. colocarle en actos que de alguna manera le comprometan o le pongan, le hagan como rendir Posicionar cuentas. en un bando. Claro, y que le hagan de alguna manera darse de bruces contra algo que hizo, a lo mejor Sí, hizo sus pero- antepasados. Pero creo que con el cambio que ha habido en Y tal. Casa, que el cambio que ha habido en Casa Real es muy importante y creo que ahí también ha debido pasar algo en conversaciones por la actitud que están teniendo con la princesa. Se le está dando mucho bombo a todo lo mismo que hizo el rey en su día, que Sí. que ya está ahora. Sabéis que ya se divorcian, ¿no? No. No, eso ya... Eso se decía, pero no, No, sé. no, lo he leído, pasa que no es una fuente Fiable. o sea, demasiado pública, pero ya lo han mencionado. Bueno, si no hablamos de fuentes públicas se podrían contar Vale, pues muchas no cosas. lo voy a ¿eh? decir, pero yo creo que estaban esperando. Esto ya os lo... Aparte, yo a Sí. ti te confesé una cosa Sí, sí, sí. que yo conocía de alguien. Sí, sí, sí. del Por eso. rey. Y aparte de ahí llegó otras cosas. Vale, Pero bueno. y también sabía yo una cosa Sí. de Leticia, pero nunca he podido decirla Exacto, porque que me la- yo sí, sí. tengo algunos amigos en común y estaban esperando que su hija pequeña Sí. pues fuera mayor de edad para Bueno, anunciar un divorcio. pero creo que lo están haciendo, de Casa Real lo está haciendo muy bien. Pero Toda, vamos a ver. toda la imagen que están proyectando de la futura reina Sí, ha mejorado bastante. a la imagen de la institución. Sí. Porque luego con las últimas actuaciones que le hicieron hacer al pobre Juan Carlos pidiendo perdón, Sí. o las actuaciones que han tenido algunos nietos de él, pues también deja mucho que desear. Cuando Creo- la institución había sido una institución. La institución Que ahora creo que luego pasó a ser un poco Sálvame Deluxe. está mejor aconsejada Y ahora en ahora, cuanto sí, a comunicación. y ahora la comunicación de Casa Real está actuando muy bien desde Sí, el me punto tengo de que vista ir para el como figura representativa. ¿eh? Mira, tú tienes ganas de irte al tren. ¿Tú de qué tienes ganas? Sí, Yo, sí, con la- de irme a dormir. De irte a dormir. Y te doy mi palabra que ahora tengo unas ganas de venir la semana que viene para hablar del punto 2. Hostia, no sabía lo que iba a decir. Me he Yo quedado ahí un tampoco. poco. No, sí, hombre, sí, te lo juro, porque es que ahora me ha enganchado. Yo Pues, sabía que pero, esta sección mola. iba a molar, Yo pero pensaba que iba a ser como más aburrido. me ha enganchado, es porque que, veo... No, pero es que... Pero porque vamos sacando cosas, ¿eh? No, pero porque Raúl, yo lo que sí gusta. que... ¿Sabes cuál es el problema? Que es lo que le he dicho a él. Yo el otro día cuando lo estuvimos mirando este tema, lo ves con la vista de ahora. Sí. Y esto hay que entenderlo con la del 78. Sí, sí. Ya, pero no O puede ser, 77. tío, esto necesitamos una constitución No, ya. no, pero bueno. Oye, pues Mercy, a por otra. Vale, cerramos así. Ahora tiene que venir Jonathan para hacer la Vale. sentencia. Bien, ¿cómo ha ido esta? ¿Os ha gustado? Bien.